Mir, Einar, Freddy, Johnny, Raúl. Ya. Estamos los 5. Ya. Bien, bien, para el tema de hoy, vamos a ver. Vamos a ver un tema que es, pese a que no figura directamente en la currícula de la carrera, ya creo que es, es muy importante conocerla, muy importante porque vamos a pasar en algún momento por ello. ¿Ya? El tema de hoy es la legalidad, ¿no? Aspectos legales en ventas. Vamos a tocar dos temas, ¿ya? Uno desde el punto de vista tributario, cuando queremos vender, eh, los, los pagos que tenemos que hacer por concepto de impuestos, y el otro desde el punto de vista laboral, cuando nosotros contratamos a alguien em, o cuando nos contratan, ¿no? Podríamos verlo desde esas dos perspectivas. Nosotros como trabajadores o nosotros como empleadores, ¿ya? En algún momento vamos a pasar por alguna de estas dos etapas, ¿no? O como emprendedores o empleadores o como trabajadores, ¿ya? Entonces, o como consultores, ¿no? En otro caso, si es que esto ya es del parte civil, ya no es laboral. Pero creo que debería de destinarse por lo menos una cápite en la carrera para mencionarles, ¿no? Cómo es más o menos la figura desde el punto de vista legal, porque desde luego que es bastante importante, ¿no? De hecho, debería pasarse en, me parece que en todas las carreras, por lo menos una inducción a, al- a temas legales, ¿no? Sobre todo laborales, porque en algún momento o vamos a contratar a alguien o nos van a contratar, entonces que no nos encuentren desapercibidos, ¿no? Entonces, vamos a darles enfoque al tema de hoy. Vamos a ver desde el punto de vista, como les digo, ¿no? Desde ambos puntos de vista. Ya. Bien. La parte tributaria la habíamos mencionado algo en la anterior clase. De todas maneras, eso lo vamos a dejar para la última sesión, simplemente para eh, recordar cómo era, ¿no? El tratamiento acerca del débito y el crédito. Pues hoy vamos a ir a aspectos de la... Si estamos trabajando en ventas, aspectos legales en ventas, eh, vamos a tocar algo de las condiciones que se necesitan desde el punto de vista legal para contratar a alguien o bueno, pues que nos contraten, ¿ya? Bien. La forma más práctica que he encontrado, la forma más práctica es a través de compartirles más o menos cómo es una planilla de sueldos, ¿ya? Entonces ahí vamos a ir tocando eh, varios puntos, ¿ya? Varios puntos vamos a ir tocando. Creo que es la manera más práctica, ¿ya? Bien, empecemos. Ya. Ya necesitas una planilla de pago de haberes, ¿ya? Algunos le llaman planilla de sueldos y salarios. Hay una diferencia entre sueldo y salario, ¿ya? Vamos a anotar, ya para que hablemos con propiedad, ¿no? Estoy seguro que no está por demás hacer varias aclaraciones. Sueldo y salario, ¿ya? Ambos son trabajadores, pero uno puede percibir sueldo. A ver, tal vez aquí puedo poner condición, tal vez. Ya, el salario es aquel que percibe un obrero, se le dice, ¿ya? Y este es el que percibe un empleado. Cuando ustedes trabajen, si es que tomar esa alternativa de trabajar, eh,
entonces ustedes figurarían como empleados, ¿no? ¿Por qué empleado? Porque pese a que ambos son eh, desgastes físico-mentales, ambos son desgastes, el empleado, y eso dice la norma, la ley, dice que su esfuerzo es em, primordialmente es intelectual, ¿ya? Y aquí es más como físico, ¿ya? Tipo de esfuerzo, podemos colocarle aquí, ¿no? Tal vez algo así, ¿ya? A ver, mientras se nos va ocurriendo mientras se me va ocurriendo algunos términos que creo que son importantes. Ya, más o menos así, ¿ya? Vamos viendo algunas diferencias, ¿ya? Entonces volvamos a nuestra hoja de... Bueno, aquí, ¿ya? Sueldos y salarios, ustedes como trabajan, el sueldo es... después de otra característica, el salario se paga cada 15 días, por ejemplo, eso dice la ley, y el sueldo se paga cada 30 días, ¿ya? Nos pueden hacer esperar hasta otros 30 días, ¿ya? Generalmente pagan los primeros días del siguiente mes. Hay algunas empresas que pagan el último día del mes, ¿ya? Incluso cuando trabajaba en Intel, digamos que el último día caía en domingo y ya nos pagaban viernes, ¿no? Una belleza. Pero generalmente las empresas pagan los primeros días del siguiente mes. Pagan el 5, por ejemplo, pagaban de esa manera. En la función pública, bueno, hay hasta un mes, pero generalmente es entre el 10 y el 15, generalmente, ¿ya? En la función pública. Bien. Cuando hablen con propiedad, lo que ustedes perciben son sueldos, ¿ya? Un obrero, por su esfuerzo más físico, de esa manera, ¿no? Los dos, eh, puede que haya un esfuerzo de proporción, una parte física, otra parte intelectual, pero la ley dice, predominantemente, ¿ya? Si predominantemente es físico, entonces es obrero, ¿ya? Si es predominantemente intelectual, entonces es sueldo, ¿ya? Esa distinción podríamos hacer. Ya. Bien, luego, al momento de contratar a alguien, imaginemos que aquí queremos contratar, digamos que tenemos un gerente de ventas, gana 7,000, no sé, alguien de finanzas, no sé, tal vez el contador, 5,000, y tenemos ejecutivos. Generalmente a los ejecutivos se les otorga un salario mínimo, generalmente, ¿ya? Porque lo compensan con sus bonos, generalmente. Entonces, aquí el salario mínimo debería ser, a ver, vamos a poner algunos ejemplos, aquí podría ser 2,000. ¿Alguien sabe cuánto es el salario mínimo, por si acaso? ¿No creen que sería importante conocer? O sea, parte de la cultura general. ¿Alguien sabe cuánto es el salario mínimo? Lo mínimo que alguien puede Dos cobrar o mil lo mínimo que hay que pagar. 2122. 2,122. ¿Quién dijo eso? ¿Amir? Sí. Muy bien, Amir. Qué bien que estemos despiertos. 2,122. ¿Cuánto ha sido el incremento de este año, sabe, Amir? Porque este 2,122 es del 2019, ¿no? Sí. No me Y acuerdo la verdad cuánto le incrementaron. la verdad, lo que pasa es que cada año sube el sueldo, ¿verdad? Cada 1 de mayo, de hecho, hay un incremento salarial. Cada 1 de año durante, pucha, desde siempre ha habido por lo menos en algunos pesos ha subido, en algunos bolivianos ha subido. Pero históricamente este año no ha habido incremento salarial, se ha mantenido de esa manera por la indiscutible razón, ¿no? Indiscutible razón, que ha sido la pandemia, entonces no había argumento desde el punto de vista de los trabajadores para incremento salarial. Desde luego que no había argumento. Así que lo único que han pedido los organismos, la COP, por ejemplo, es que se garantice la fuente laboral y posteriormente se iba a discutir el incremento. Dado las condiciones, que es inéditas, no ha pasado nunca algo así como una pandemia, ni nuestros padres han pasado algo así, entonces no ha habido pues un referente. Así que inéditamente este año 2020 no ha habido incremento salarial, ¿ya? Entonces, imaginemos que a todos les vamos a pagar 2,122.
Generalmente estoy haciendo este trato para los ejecutivos porque es una forma de cumplir con la norma, porque se está pagando lo que está dentro de la ley, pero a su vez se los motiva, ¿no? Porque si yo le pago un monto alto, 3.000, 4.000, entonces deja de sentirse como que presionado, ¿no? Para cumplir ciertas metas. Entonces, generalmente perciben el mínimo, pero muchas veces sacan más que gerencias, sacan más muchas veces por sus bonificaciones, ¿ya? Entonces, esto que estamos tocando, el haber básico, creo que es bueno anotarlo también. Hay tres conceptos que puede que les confunda. Hay uno que es haber básico, hay otro que es salario mínimo nacional, hay otro que es haber básico, no, salario líquido o líquido pagable, podemos poner uno. Salario líquido. Algunos están como sueldo, algunos están como salario líquido. O líquido pagable, en algunos está. Y ahí creo que hay otro concepto más. Ah, y el total ganado. Puede que parezcan, puede confundir, ¿no? ¿Cuánto va a ser mi pago? Digamos, no sé, 4.000, supongamos. Eso es saber básico. Es que si conozco bien las definiciones, me puedo confundir. Haber básico, salario mínimo, líquido pagable, total ganado, ¿qué es? ¿Ya? O no sé, gano 5.000. Entonces, si no tengo un buen concepto, bueno, pues puedo confundirme y hasta meter la pata, ¿no? Si me estoy llegando a un acuerdo o estoy firmando algo, si no tengo algunos términos bien definidos, entonces puedo salir sorprendido, ¿ya? Haber básico es aquel importe que aparece en su contrato. Ustedes firman algo y va a decir, un acápite va a decir remuneraciones. Entonces, usted percibirá 5.000 bolivianos. Ah, ese es el haber básico, el comprometido, ¿ya? Desde luego esto tiene una explicación más detallada, pero vamos a ir al punto, ¿ya? Es el que figura en el contrato. El salario mínimo nacional es impuesto por el gobierno cada año, ¿ya? Impuesto por el gobierno y se actualiza cada año. Por el gobierno, ¿ya? Nadie puede percibir menos que eso. Bueno, así está en los papeles, ¿ya? Pero sabemos que afuera es distinto, pero si queremos, y eso es lo que aprendemos, ¿no? Cuando estamos en la universidad, aprendemos a que los procedimientos todos tienen que ser acorde a la norma, acorde a la ley. Entonces, lo correcto es, si nosotros queremos incursionar, queremos emprender algo y contratar gente, entonces lo mínimo que le podemos pagar es el salario mínimo nacional. Nadie puede percibir menor a ello. Ustedes ya saben a qué se refiere, ¿ya? El líquido pagable es el que efectivamente va a percibir la persona, ¿ya? Enseguida vamos a ver el ejemplo en la tabla, ¿no? En esa planilla. Es el que efectivamente, ¿ya? Les van a decir, a ver, básico, no sé, 5.000, 6.000, 7.000, y cuando perciban, al momento de pagarles, no van a recibir esos 5.000 o esos 6.000, a ver, un monto más interesante. 6.000 no van a percibir ese importe, ¿no? No es ese momento que les van a pagar. Les van a pagar otro monto menor, entonces ese es el salario líquido. Enseguida vemos cuál es el monto menor. Ese es el efectivo, el salario líquido. Y el total ganado es el concepto, la sumatoria de todos los conceptos a los que accede el trabajador, ¿ya? Sumatoria de... ¿Cómo le colocamos? Derechos, no sé si colocaría derechos, sumatoria de todos los conceptos. Y algo muy importante en el total ganado, muy importante es que es base, alguien está con su micrófono, es base para futuros cálculos, alguien está con su micrófono, base para futuros cálculos. Enseguida, cálculos.
¿ya? Este del total ganado es importante, a ver, tal vez aquí es importante que lo describa. Este total ganado es importante porque es base para futuros cálculos, como por ejemplo, aguinaldo, ay, no sé si dice aguinaldo ahí, aguinaldo, indemnización, indemnización, creo que dice indemnización. No voy a poner acentos porque mi teclado me confunde a ratos. Ya, aguinaldo, indemnización, no sé, primas, ¿qué más? Si hay desahucio, seguido explico qué es el desahucio, ¿ya? Por ejemplo, este importe es bueno conocer. Digamos, yo tengo que calcular su aguinaldo, le tengo que pagar otro sueldo a fin de año, antes de Navidad. Entonces calculo sobre el haber básico, el mínimo nacional, líquido pagable, sobre cuál calculo. Me puedo confundir. Entonces es importante este concepto total ganado, porque además de que suma todos los conceptos a los que accede, horas extras, bonos, primas, el sueldo en sí, este es el que se utiliza para cuando se tiene que pagar aguinaldo, indemnización, primas, desahucios. ¿Ya? Enseguida vemos qué son estos conceptos. Bien. Bien, entonces una vez que hemos hecho esa aclaración sobre los diferentes tipos de concepto que podrían confundir, como el haber básico, etc., otro es el momento de contratarlos, ¿ya? Para contratar a estas personas, si nosotros queremos contratar, importante, ¿ya? Hay, bueno, los tipos de contrato, puede ser a plazo fijo, por obra, algo así se llama, por obra, o por tiene un nombre, pero también conocido por obra, o el indefinido, ¿ya? A plazo fijo, bueno, actualmente el Ministerio de Trabajo está más estricto al momento de firmar estos contratos. ¿Por qué el Ministerio de Trabajo? Lo que pasa es que cuando nosotros queremos contratar a alguien, la relación ya no es entre ese alguien, no es la empresa y ese alguien, ¿ya? Ahí yo estoy incurriendo en adquirir los servicios de alguien, este alguien va a actuar por remuneración va a trabajar para mí por una remuneración, ya quería decir un término más legal, pero ahora vamos a poner algo más coloquial. Ya, va a trabajar para mí, va a dedicar su esfuerzo, su tiempo hacia mi beneficio, hacia mi trabajo, hacia mi empresa, ya, y lo va a hacer por una remuneración. Esta idea ya lo convierte en trabajador y lo forma parte de ser beneficiado del derecho laboral, ¿ya? Del derecho laboral. Al yo tener esta conexión con esta persona de subordinación, entonces ya actúa, si aparece como una varita mágica, aparece el derecho laboral y aparece quien representa el derecho laboral, es el Ministerio de Trabajo, ¿ya? Entonces aparece. Entonces la relación ya es tripartita, ya no es solamente yo, empresa, y el trabajador, sino está también en el triángulo, está el Estado, ¿ya? El Estado. ¿Ya? A ver, creo que esto es bueno que sepa, derecho laboral. ¿Ya? El derecho laboral, por un lado, tenemos al trabajador que tiene su trabajo y en otro lado tenemos al empleador. Antes en la ley está como patrono, pero ya no se utiliza ese término. ¿Ya? Este tiene su trabajo nada más. El trabajador, bueno, desde ese punto de vista está visualizado. El trabajador solo tiene su trabajo, así dice, así se justifica el derecho laboral. Y el empleador tiene su capital. ¿Ya? Entonces, él estaría en desventaja, porque este tiene dinero, lo vamos a colocar, ¿ya? Y él está en desventaja.
Entonces aquí es donde entra el derecho laboral representado por el Ministerio de Trabajo, ¿ya? Entonces, a ver, tal vez lo podemos ejemplificar de esta manera. Aquí aparece el derecho laboral. Por un lado tenemos el trabajador, el empleador y el derecho laboral. Entonces, para poner la balanza más o menos en, en equivalencia, más o menos estaría así, ¿no? En realidad estaría así. Imaginemos que es una balanza, es como que este pesa más, algo así, ¿ya? Porque tiene su capital, este pesa más y este menos. Entonces, el derecho laboral lo que hace es, se pone del lado del trabajador para que estén en igual de condiciones, algo así, ¿ya? Por eso es que eh, si van a, no sé, si en algún momento van al Ministerio de Trabajo, casi todas las normas son a favor del trabajador, ¿ya? Si vamos como empleadores, entonces prácticamente en una disputa tenemos, una disputa legal, tiene otro nombre, ¿no? No es disputa legal. Eh, el empleador tiene las de perder porque aquí el derecho laboral está de parte del trabajador, ¿ya? Por eso es que, para los que son curiosos y por qué no saberlo, qué interesante ingeniero en sistemas serían si saben algunos términos. El derecho laboral se basa en el principio del derecho romano que promulga el indubio pro operario, que dice que en caso de duda favorecerá al trabajador. Al trabajador. Ya, indubio pro operario, en caso de duda, favorecerá al trabajador. Por eso es que está del lado del trabajador. ¿Ya? No sé si alguno ha tenido ha tenido la necesidad de recurrir al Ministerio de Trabajo por algún caso, como en calidad de trabajador. Entonces, casi todas las normas son a favor del trabajador. Eh, por ese principio, ¿ya? Por eso es que cuando llenamos un contrato, es importante que lo sepan, cuando llenan un contrato de trabajo, cuando, bueno, imaginen un contrato que tenga solo 2 planas, ¿ya? Cuando tengo un contrato de trabajo de 2 planas, así muy, muy sencillo, entonces esto le favorece al trabajador, le favorece que no hayan tantas especificaciones en el contrato, le favorece. Porque si hubiese alguna eh, una tergiversación, algún reclamo, eh, si hay cláusulas en el aire, entonces se van a asumir que estas están a favor del trabajador. Por ejemplo, eh, no sé, digamos, estamos trabajando en o sea, una empresa, una industrial, y hay que otorgarles eh, ropa de trabajo, hay que otorgarles algunas herramientas, bueno, algunos dispositivos de protección. Si no se describe, se va a entender que es a favor del trabajador que se tiene que entregar, ¿ya? Si no se describe, pues pocos argumentos va a tener el empleador al momento de em, al momento de alguna discrepancia que haya con el trabajador y tengan que recurrir al Ministerio de Trabajo, ¿ya? De hecho, en la Ley General del Trabajo indica que el contrato verbal es igual de reconocido que el contrato escrito, el contrato verbal, así de voz. Viene y no ha firmado nada, pero aunque es más, la desventaja es que es un poco más difícil comprobarlo por otros medios, pero sigue actuando eh, como forma de vinculación, ya el contrato verbal. Desde luego siempre se recomienda que haya un documento por medio, ¿ya? Si hay un contrato verbal, de hecho le desfavorece al empleador, porque el trabajador podría decir cualquier cosa. Por ejemplo, me han dicho que me van a entregar
ropa de trabajo, me han dicho que me van a entregar pasajes, me dijeron que me van a dar almuerzo, ¿ya? Entonces el Ministerio de Trabajo le cree al trabajador y le preguntará pues, al empleador dónde está lo que le prometió. Yo nunca le prometí, podría decir el empleador. Entonces, ¿dónde está donde nunca lo prometió? ¿Dónde está el documento? Bien, entonces el empleador ahí sí tendría que tener un documento que lo respalde donde se especifique cuáles son las funciones del trabajador. ¿Ya? Cuáles son las funciones y las atribuciones del trabajador y también del empleador, ya hasta dónde llegan sus responsabilidades en el marco de la ley, ¿verdad? Es por eso que si postulan a una gran empresa, un banco, por ejemplo, los contratos son pues, son hojas y hojas, son varias hojas, ¿ya? Son varias hojas los contratos, porque ahí se describe qué cosa tiene que hacer o qué cosa le eh, cuáles son las competencias, ¿ya? Por eso es que si es un contrato bien escueto, bien sencillo, le favorece al trabajador, ya porque el empleador tiene menos argumentos que alegar. En cambio, si es un contrato con muchas cláusulas, entonces está más respaldado el empleador, ¿ya? Hago esta mención para entrar a este tipo de contratos, ¿ya? El contrato a plazo fijo, eh, por 3 meses, por un año, por 6 meses, se da en ciertos casos, ya no es para todos, hay un, es cuando es justificable, tiene que ser justificable. El contrato a plazo fijo tiene que ser justificable. Puede ser por un cargo eventual, o sea, que se justifique que es eventual. Por ejemplo, es Navidad y queremos promocionar algo exclusivamente para la época, ¿ya? Y solo lo vamos a necesitar para esa época. Aquí, ¿qué cosa escribí? Trabajo, quería escribir, por cargo. Ya, un cargo eventual. Ya, algo que se justifique, tiene que justificarse. Porque si yo voy, le hago firmar, así funciona, le hago firmar el contrato. Para que este contrato tenga validez, tengo que ir al Ministerio de Trabajo, yo como empresa, tengo que ir al Ministerio de Trabajo, presentar el contrato y decir, he contratado a esta persona y aquí están las condiciones. El Ministerio de Trabajo va a revisar y dirá, va a ver si estamos vulnerando alguna norma. Y entonces lo va a aprobar, lo va a sellar, lo va a visar. Pero si está en desacuerdo con alguna norma, nos va a devolver el contrato y el riesgo que tenemos es que en una potencial fiscalización o una denuncia laboral, entonces tenemos las de perder si es que no tenemos los documentos al día. Y estas sanciones, como empresas, si es que viéndolas desde el punto de vista de empresas, son altas en sanciones económicas, sanciones pecuniarias que llega a la empresa. ¿Ya? Bien, por eso es que si es un cargo eventual, tienen que justificar que es eventual, no puedo decir es recepción y lo necesito para estos meses, pero ¿y los siguientes meses qué? ¿No va a tener recepción? Sí, pero contraté a otro. No, pues ahí está vulnerando, está utilizando eh, pues esa figura para despedirlo, ¿ya? Para deslindarse de tener un personal permanente. Entonces tiene que justificar. Ya es difícil sacar este contrato a plazo fijo. Por ejemplo, por maternidad, por ejemplo, ya las mujeres cuando están en gestación antes de dar a luz, tienen derecho eh, a descansar para atender su parto, tienen para descansar 45 días antes de que nazca el bebé. 45 días antes. Una vez que nazca, tienen otros 45 días para cuidar al bebé, ¿ya? 45, entonces tienen 90 días, 3 meses. ¿Y quién va a estar haciendo las funciones de esta persona, de la mamá? ¿Quién va a estar haciendo las funciones? Entonces, en esos casos, puedo solicitar un contrato a plazo fijo, puedo contratar a alguien por plazo fijo. Si nosotros emprendemos, abrimos una consultora, entonces, y una de nuestras trabajadoras está en gestación, entonces, bueno, pues tiene que descansar durante los 45 días y
y otros 45 días después, ¿verdad? Y imagino que ustedes saben que no se los puede despedir, ¿verdad? Cuando está aún, eh, no se puede despedir a los progenitores, ¿verdad? Estoy seguro que se bien. A la mamá y al papá no se los puede despedir. Desde el momento en el que se sabe que van a, que va a dar a luz, ¿ya? Por ejemplo, eh, no sé, tiene 8 semanas, ya se hace una prueba y sale que es positivo. Ah, bueno, desde ese tiempo, 8 semanas, o sea, son prácticamente los 9 meses, ¿no? 8 semanas son los 7 meses, ¿no? Los 7 meses más un año que no se le podría despedir ni al papá ni a la mamá, ¿ya? Ni al papá ni a la mamá. Como la mamá, ¿cómo demuestra que está embarazada? Pues con esa prueba, ¿verdad? Con la prueba del seguro. Ah, para eso tendría que tener seguro. La empresa tendría que haber estado asegurada. La empresa tendría que haber asegurado a la trabajadora. Ah, entonces desde ahí nos vamos a un punto anterior. Si nosotros tenemos un emprendimiento, una empresa, tienen que tener presente que nosotros, ojo, nosotros pagamos desde el punto de vista empresarial, nosotros pagamos el seguro de salud, por si acaso, ¿ya? Que es un 10% de lo que se le paga por su haber básico. Nosotros pagamos el seguro de salud, así que tenemos que asegurarla para que, en este caso, por ejemplo, para demostrar que está embarazada, tendría que presentar este documento de este seguro. Si yo la aseguro en la Caja Nacional, entonces la Caja Nacional no puede ser de cualquier otro lugar. Ya tiene que ser de la caja. Si lo he puesto en la caja petrolera, la caja petrolera. Caja bancaria, caja bancaria. Tiene que llevar su documento. ¿Ya? Ahora, presenta y desde ese momento, y de hecho es un derecho constitucional, está en la Constitución, que no se los puede despedir, son inamovibles, ¿ya? Inamovibles si es que están en gestación, ¿ya? Si si es un personal de ventas, ahí ya tendré que organizarme, no se los puede despedir. Es por eso que muchas empresas, en varias entrevistas, preguntan a las mujeres, preguntan, y ahora a los varones, desde luego, pero sobre todo a las mujeres, porque aparte que no se les puede despedir, igual que al varón, no se le puede despedir, no sé si decir desventaja, eh, es que la mujer, a ver, desde el punto de vista empresarial, desde ese punto de vista lo estamos viendo, nosotros estamos poniendo un emprendimiento, una empresa, tenemos trabajadores, entonces estamos contratando, entonces muchas empresas tantean, ¿no? Sobre todo si son mujeres, tantean si ya tienen hijos. Si ya tienen hijos, le preguntan, ¿no? ¿Piensa tener más hijos, por ejemplo? Entonces, a veces el hecho de que no tenga hijos no es garantía, ¿no? A veces algunas empresas se inclinan más hacia una mujer que ya tenga 1 o 2 hijos, porque hay menos probabilidades de que venga un tercero, ¿ya? Entonces muchas empresas hacen eso, porque además de, de que no se les puede mover, no se les puede despedir desde el momento que se sepa que está en gestación hasta un año después, no se los puede despedir. También tienen que descansar hasta unos 90 días, incluso pueden ser más, si es que fruto del embarazo, fruto del alumbramiento, hay algún tipo de, no lo sé, secuela, algo así, no sé, está delicada y no puede trabajar aún. Y esto a través de un certificado médico, a causa de esta razón, se puede extender, incluso puede ser más de 90 días. ¿Ya? Y durante esos 90 días hay que seguirle pagando el sueldo, por si acaso. ¿Ya? Igual nomás se le tiene que seguir pagando el sueldo. Y además tenemos que contratar a alguien más, ¿verdad? Para que cumpla esa función. ¿Ya? Hay un concepto más hay un concepto más que tenemos que, no sé, pagar, voy a usar esa palabra, aparte de que no lo podemos despedir, que hay que pagar su sueldo por esos 3 meses que está inamovible. ¿Hay algo más que tenemos que pagar? ¿Alguien sabe más que? Ustedes, la mayoría son varones, entonces
van a tener un bebé, no se los puede mover durante un año y además la empresa a ustedes les tiene que dar les tiene que dar varios subsidios, ¿ya? Varios subsidios. ¿Ya? Entonces, con el tema de subsidios, lo voy a mencionar, es que creo que no está de más que sepan todo esto. Si ustedes son como trabajadores, tienen que recibir sus subsidios, son varios subsidios. Y si ustedes son los empresarios, pues tienen que pagar los subsidios. Desde ya les adelanto que sumando todo durante un año, más o menos sale como unos $5,000, más o menos. Imagínense. ¿Ya? Vamos a seguir tocando este tema. Conceptos así que se me ocurrieron que de verdad creo que debería por lo menos hacerse una inducción en todas las materias, en todas las carreras, en realidad, porque en algún momento o vamos a contratar a alguien o nos van a contratar. Ya, entonces el siguiente link, continuamos. ¿Quiénes estamos? Escuchen dos que no sé, tres que no sé. Amir, Edwin, Einar, Freddy, Johnny, Marco, Miguel, Raúl. Muy bien por ustedes. Muy bien. Freddy. Ya. Listo. Entonces los espero en el siguiente link. Ya, en 2 minutos en el siguiente link nos encontramos.